Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión estamos atendiendo también otra petición de mis amables seguidores. Muchas gracias por estarme acompañando en estas cápsulas universitarias. Efectivamente, vamos a hablar rápidamente. Ya saben ustedes que este no es un canal especializado, pero creo que es importante aclarar eso primero y ya después, bueno, comentar rápidamente una obra. Me pidieron hablar sobre Nietzsche. Y claro que sí, podemos hablar sobre Nietzsche, nada más que vamos a hablar de la obra, tal vez la principal obra de Nietzsche, así habló Zaratustra, en donde pues bueno, le queremos dar en esta cápsula una pequeña conexión con la historia de las culturas para que más o menos tengamos una línea, ¿no? Que más o menos se vaya entendiendo esta serie de cápsulas cuando hablamos de historia de las culturas, de los pensadores, de los filósofos. En fin, que bueno, ahora sí que quienes todavía no son mis amables seguidores, les agradezco mucho porque me estén acompañando en esta cápsula. Este canal se llama Cápsulas Universitarias con Luis y me pueden encontrar en los diferentes buscadores, el de YouTube, el de Google o el de su preferencia. También me pueden encontrar ahí en su navegador, en donde dice youtube.com, agregan la diagonal y luego escriben Cápsulas Universitarias con Luis, todo de corrido sin espacios, y al darle enter se les despliega la información de este canal. También lo pueden hacer como mis amables seguidores, rápido y directo, www.luis.mx, y ya están por aquí. La dirección luis.mx es solamente eso, una dirección, no los va a sacar de YouTube, no es una página web, es una dirección electrónica que los va a llevar al home de este canal. En el extremo superior derecho van a encontrar los links a las redes sociales ligadas a este canal, que es Instagram, Twitter, Facebook. Ahí ya estoy recibiendo sus suscripciones y sus comentarios que efectivamente se convierten en cápsulas en este canal, que además pues ya son más de 500 a lo largo de más de 900 cápsulas que se han subido ya. En fin, que bueno, pues ahora sí que sin más preámbulo, comencemos con este interesante tema. Pues bueno, reitero, este canal se refiere a cápsulas, esta es una cápsula, sería muy complicado abarcar toda la obra de Nietzsche. Yo creo que si lo pusiéramos como una materia en la universidad, pues fácilmente nos llevaríamos 3 o 4 cursos solamente para hablar de lo más básico sobre Nietzsche. Entonces, pues bueno, vamos a hablar rápidamente y ligado a estas historias que ya les he platicado aquí precisamente cuando nos acercamos a la historia de las culturas, cuando hablamos sobre lo que hace el ser humano para explicarse a sí mismo. Entonces, pues bueno, cuando vemos a Nietzsche, que siempre es polémico, más allá de si tuvo problemas con su hermana, que si con la familia, que etcétera, que si la nacionalidad alemana le pesaba o no, en fin, yo creo que este texto de Así habló Zaratustra, que se divide en 4 partes, podríamos no hablar de todo porque no nos alcanza la cápsula, pero sí podemos hablar de lo más importante, en lo que tiene que ver con el superhombre. Hay una parte en este texto en donde está hablando que para llegar a ser el superhombre, tiene que pasar por 3 etapas. El espíritu del hombre tiene que pasar por la etapa del camello, el león y el niño. Entonces, consideras Nietzsche a través de Zaratustra. Este Zaratustra pues es un ermitaño, es un filósofo en esta historia, y bueno, Nietzsche de alguna manera se proyecta a través de este personaje, y es por medio del personaje por lo que explica todo, ¿no? Y es este personaje el que supuestamente hace toda esta reflexión cuando, bueno, en realidad es Nietzsche, por supuesto. Entonces, habla de que el ser humano llega a pasar por estas 3 etapas y llega a la del camello, en donde el camello es el reflejo del ser humano que es sosiego, el ser humano tranquilo, el ser humano que no protesta, obedece, aguanta las cargas, es prácticamente hasta humillado, por así decirlo, ¿no? Es el ser humano que está en lo más bajo, en lo más humilde.
Y entonces pues es un ser humano que no protesta, así queda. El camello es así, pues, si lo ubicamos, pues bueno, es un animal de carga, es un animal que tiene que aguantar muchas cosas para poder sobrevivir, tiene que obedecer las órdenes de su amo, ¿no? Entonces, en este sentido, el ser humano tiene que pasar por esa etapa, pues como lo más bajo, ¿no? Como para poder ir subiendo. Y efectivamente llega el momento en el que se harta el espíritu humano y se convierte del camello al león. Y el león es pues el reflejo de ese hombre que ya está cansado de la humillación y que más bien va hacia adelante. Ya saben ustedes que el león refleja la superioridad, incluso refleja un ego y refleja ese espíritu de lucha, de ser grande, de estar arriba, ¿no? Entonces el ser humano también pasa por esa etapa de sentirse un ser humano muy elevado, ¿no? Rebasar al camello y convertirse en alguien quizás hasta soberbio. Y bueno, más adelante pasa a una etapa, una tercera etapa, que es digamos una necesidad en donde ya pasó por dos momentos fuertes, uno hasta abajo y otro hasta arriba, y tiene que reconstruirse, tiene que repensarse y entonces se transforma en un niño. El niño tiene ese símbolo de que es pequeño, que juega, pero que también está construyendo, tiene la capacidad de comenzar a construir, de empezar de una etapa pequeña a una alta, o sea, vuelve a hacerse una especie como de círculo en algunos casos. No estrictamente tendría que ser de esta manera, a lo mejor pudiera ser porque depende de cada ser humano, podría empezarse a ser primero león y luego ser camello y luego el niño, para después repetirse el ciclo, podría ser, dependería del caso concreto, pero más o menos esta situación es, pues no es lineal como tal, pero es más o menos cada una de las etapas de las que habla Nietzsche, en donde pasa el ser humano para poderse convertir precisamente en el superhombre, porque el superhombre significa ese momento en el que ya ha superado el pasado. Y viene entonces precisamente esta polémica frase que algunos no terminan de comprender del todo, porque pues es que hay que ponerse a leer a Nietzsche cuando dice Dios ha muerto, ¿no? Entonces viene la polémica y de eso vamos a hablar precisamente a continuación. Continuamos. Reitero, la explicación es más larga, el texto es más amplio, son 4 momentos que hay dentro del libro, en fin, sería muy complicado profundizar del todo, pero bueno, si ustedes gustan más adelante vamos a seguir subiendo más cápsulas en donde vamos a seguir hablando de Nietzsche. Ahí está por ahí el botón para que se puedan suscribir, aquí vamos a hablar de Nietzsche más adelante, por ahí incluso en alguna de las esquinas aparece un ojo, pues bueno, ese es el ojo para que le puedan picar y se pueden suscribir. Entonces, bueno, llegamos a este momento de que Dios ha muerto. En este sentido hay que tener mucho cuidado. No habla Nietzsche del Dios cristiano, ni de Alá, ni de Krishna, ni de ninguna otra deidad, ni de Ra, ni de Quetzalcóatl, no. Cuando habla de Dios, Nietzsche habla acerca de la explicación que tiene el ser humano de sí mismo. Yo ya les decía en cápsulas anteriores, cuando hablamos de historia de las culturas, que los seres humanos, ante la necesidad de explicarse las cosas que de momento la razón no les alcanza, pues empiezan a acudir a deidades, que esas deidades implican la explicación de sí mismo, de su pasado, de su presente y de su futuro. Entonces, de la misma manera Nietzsche habla de Dios, pero no habla de un Dios en concreto, habla de la explicación que tiene el ser humano de sí mismo. Cuando el ser humano finalmente se ha superado a sí mismo, entonces llega un momento en el que Dios ya no es la explicación. ¿Por qué? Porque el ser humano ha avanzado en ciencia, ha avanzado en la reflexión filosófica, ha avanzado en su desarrollo, en su desenvolvimiento, en su evolución. Entonces cuando dice Dios ha muerto, significa que
el ser humano ya no se explica a sí mismo en una deidad, sino se explica a sí mismo en una evolución, en un pasado, presente y futuro que comienza a explicarlo él mismo, no en una representación de un Dios. Entonces, a eso se refiere cuando Dios ha muerto. Esto pues también nos invita a un texto que yo ya les había comentado a grandes rasgos, que es la crítica a Nietzsche, precisamente, cuando mencionan que Dios ha muerto. Hay un sociólogo estadounidense de nombre Daniel Bell. Su texto se llama Las contradicciones culturales del capitalismo. Este texto es un poquito complejo, no es muy amplio, es más o menos gruesecito, no es muy grande, pero sí hay que estarlo reflexionando. Y hay una parte que a mí me parece muy importante cuando dice que este sociólogo hace una reflexión sobre el ser humano y sobre lo que lo mantiene en equilibrio, pues habla precisamente de la sinagoga, del templo, de la iglesia, de las religiones. Entonces se plantea a sí mismo si efectivamente Dios tendría que haber muerto, si es posible que Dios muera, porque dice que acabar con todo eso, decir Dios ha muerto, es decir que los vínculos sociales se han roto y que la sociedad está muerta. Entonces, esta reflexión es interesante porque podríamos considerar que no necesariamente para todos los seres humanos Dios ha muerto. Para muchos seres humanos Dios sigue siendo una figura de cohesión, de armonía social. Asistir a la iglesia o compartir una fe, una religión, permite que haya un equilibrio social, porque para muchos seres humanos, si se les quita la figura de Dios, entonces a lo mejor perderían la brújula y perderían el sentido de la vida. Entonces Daniel Bell se detiene y dice, ¿saben qué? A ver, espérenme, decir semejante cosa puede implicar que la sociedad esté muerta, porque la sociedad podría destruirse a sí misma. Entonces, bueno, ahí están esos momentos de reflexión. Ahora sí que se los dejo a su consideración. Así habló Zaratustra, y este texto de Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, se los dejo a su consideración para que quien guste revisarlo, pues ahí está, lo pueden incluso googlear o revisar en alguna otra parte. De todas maneras, aquí vamos a seguir hablando con todo gusto de Nietzsche y de su obra. Le reitero la dirección de este canal, youtube.com/cápsulas universitarias con Luis, o bien rápido y directo, www.luis.mx, y ya están por aquí. Les van a aparecer por aquí unos recuadros, pues ahora sí que píquenle a los recuadros para que conozcan un poquito más de este canal. Y claro, pues por ahí también les aparece pululando un ojo por ahí por las esquinas. Como yo siempre les digo, pues bueno, píquenle al ojo, y aquí yo les voy a poder dar la más cordial de las bienvenidas. Les agradezco a todos ustedes por su muy valioso tiempo, y como yo siempre les digo, estamos en contacto. RenderForest.com